My subject tonight, Ellen White's use of extra-biblical sources. El tema de esta noche es el uso de Elena de White de fuentes extrabíblicas. The plagiarism charge is the most popular charge against Ellen White today. La acusación de plagio es la acusación más popular de Elena de White en la actualidad. Most anti-Ellen White websites focus on the charge of plagiarism. Y la mayoría de los sitios web que son anti-White realmente se concentran en esta acusación de plagio. They claim that Ellen White mindlessly copied 90% of her writings. Ellos dicen que ella en forma despiadadamente plagió el 90% de sus escritos. They would leave you with the impression that this is something new. Te dejan con la impresión de que esto es algo nuevo. But in fact, the plagiarism charge has been around almost a century. Pero a decir verdad, esta acusación de plagio ha existido casi un siglo. D.M. Canwright, well-known Adventist pastor, Dan Camwright, un pastor bien conocido adventista, who left the Adventist church and spent the last 30 years attacking it, que ha abandonado su iglesia y que ha dedicado los últimos 30 años al ataque de la misma, first raised the specter of plagiarism. fue el primero que levantó la acusación de plagio. He culminated his plagiarism charge in his book against Ellen White. Él lo registró en su libro en contra de Elena de White. In that book, there's a chapter titled A Great Plagiarist. En ese libro existe un capítulo que se llama Una gran plagiaria. And almost all critics today, continuing that charge, Y casi todos los críticos de la actualidad que continúan con este cargo copy from Canwright. le copian a Camwright. The underlying issue of the plagiarism charge is this. Realmente el issue central de este cargo de plagio es el siguiente. How did Ellen White use her sources? ¿Cómo es que Elena de White utilizó sus fuentes? How did she use the writings of other men? ¿Cómo utilizó los escritos de otros hombres? Did she copy mindlessly from other writers of her day, as critics claim, or was something more at work? ¿Realmente ella copió en forma inconsciente, despiadada, de otros autores o realmente hay otra cosa que está detrás de todo esto? Was she within the boundaries of fair use? ¿Estaba dentro de el espectro de un uso adecuado de la información? Was she honest about using sources? ¿Se fue honesta al usar las fuentes? Did inspiration accommodate prophets using the uninspired writings of others? ¿Será que la inspiración permitió que ella pueda utilizar los escritos de otros? How exactly did she use her sources? ¿Cómo es que realmente ella usó las fuentes? These, I should say, answers to these questions Las respuestas a este tipo de pregunta will respond to the plagiarism charge. responderán a esta acusación de plagio. My chapter in the book El capítulo que me tocó en el libro addresses this issue. aborda este tema. In answering these questions, I will Y al responder estas preguntas, provide a concise history of Adventist scholarship on the issue, les daré información específica de la erudición adventista sobre el tema, set forth 7 facts about Ellen White's use of sources, 7 temas acerca del uso de las fuentes de Elena de White, and present 5 exhibits of how she used her sources. y voy a presentar 5 ejemplos de cómo es que usó sus fuentes. Now, I spent about 50 minutes on this presentation at Andrews Dediqué unos 50 minutos en esta presentación en Andrews, without a translator. sin el traductor. So obviously, I'll have to cut a lot out. Así que vamos a tener que dejar fuera mucho del material. But you can read it in the chapter. Pero compren el libro, ahí en el capítulo podrán leerlo completo. A concise history of Adventist scholarship.
Adventists have indeed responded to the plagiarism charge from the very beginning. Una historia de la erudición adventista, y los adventistas en realidad han respondido a la acusación de plagio. Canwright's charge of plagiarism cast its shadow on the 20th century. La acusación de Canwright puso una sombra, arrojó una sombra sobre el siglo XX. But Adventists provided adequate responses. Sin embargo, la iglesia adventista proveyó una respuesta adecuada a estas acusaciones. The first response directly to Canwright was W.C. White and D.E. Robinson brief statements regarding the writings of Ellen G. White. La primera respuesta fue por el pastor White, y la otra persona, the other one is, Brother White, and who else? W.C. White and D.E. Robinson. Y D.E. Robinson, fueron los que proveyeron respuesta a esto. This brief pamphlet is very comprehensive in its coverage of this subject. Este folleto breve es muy abarcante en este tema It can still be found in various venues today, y se puede encontrar en varios lugares todavía en publicación, online and in printed version. tanto en línea como en la versión impresa. I will cite from it later on. Más adelante voy a citar de este documento. And then you have Francis D. Nichols' classic work, Ellen G. White and Her Critics. Y luego tenemos la obra clásica de Francis D. Nichols, Elena de White y sus críticos. There he devoted 3 chapters to the plagiarism charge and answered Canwright. Y aquí dedicó 3 capítulos a darle respuesta a estas acusaciones de Canwright. That was in the 1950s. Esto fue en la década de los 50 de 1900. As the decades of the 20th century ticked by, En la medida que fueron pasando las décadas de los siglo XX, Adventists forgot, or at least many Adventists forgot about the plagiarism issue. muchos de los adventistas olvidaron la acusación de plagio. Then in the early 1980s, Y luego, temprano en la década de los 80, 1982 to be precise, en forma precisa, en 1982, Walter Ray released his book, The White Lie. Walter Ray sacó el libro llamado La mentira White. Again, he raised the issue of plagiarism, Nuevamente salió el tema del plagio. recycled Canwright's old charges Él recicló los cargos que había hecho Canwright in a new shape and form. en una forma nueva. This book exploded on the scene Este libro explotó en todo el escenario, and threw a lot of Adventists off track. y esto hizo que muchos adventistas perdieran el camino. They had forgotten the issue Se les han olvidado el tema and the answers that Adventist scholars had given in the past. y también se han olvidado de las respuestas provistas por los eruditos adventistas en el pasado. Even before Ray's book was published, however, Sin embargo, aún antes de la publicación del libro de Ray, the White Estate had been working on the issue of Ellen White's literary borrowing, el Centro White había estado trabajando sobre el tema de que Elena de White había tomado prestado algunas obras literarias o trozos literarios, and eventually produced a flurry of scholarly research that was released throughout the 1980s and 1990s. Entonces sacaron bastantes estudios eruditos acerca de lo que ella había hecho durante los 80 y de los 90. I won't take time to go through all of these works. No vamos a tomar el tiempo para mirar todas las obras. They're in my book and the endnotes to the chapter. Están en el libro y también en las anotaciones de final de capítulo. But Adventist scholars for the last 30 years have repeatedly responded to the plagiarism charge. Sin embargo, durante los últimos 30 años, los eruditos adventistas han contestado repetidamente a estas acusaciones de plagio. It has not been swept under the rug. No es algo que se han metido así, han sacado de la vista nada más. We've addressed it head on, Lo hemos abordado así de frente and will continue to do that y seguiremos haciéndolo as new information emerges. en la medida que vaya surgiendo nueva información. Just a couple of sources I want to note, however. Sin embargo, quisiera también mencionar un par de fuentes. Have you seen the Ellen G. White Encyclopedia?
¿Han visto la enciclopedia de Elena White? Is it translated into Spanish? I don't think so. Todavía no It would está be en nice. I español. hope it is someday. Algún día espero que esté en español. Great resource on studying Ellen White. Es un recurso excelente para estudiar a Elena White. Denis Fortin of the seminary, at the seminary, Sí, en el seminario, ok, Dennis Fortin en el seminario authored a article on plagiarism. es autor de un artículo sobre plagio. This is a very helpful treatment of that subject. Este es un tratamiento muy especial y muy saludable sobre ese tema. Tim Poyer of the White Estate Tim Poyer del Centro White also wrote another discussion of the plagiarism charge in the book Understanding Ellen White by Merlin Burke. escribió otro tratado sobre la comprensión del plagio en el libro Comprendiendo a Elena White. The title is Ellen White and Sources, the Plagiarism Debate. El título es Elena White y las fuentes, el debate del plagio. And then, of course, there's my chapter in the present book. Y luego también está mi capítulo en el libro actual. So Adventists continue to address this issue to this very day. Así que los adventistas continúan abordando este tema hasta la actualidad. You can also find helpful information on the Ellen G. White Estate website. También encontrarán información útil en el sitio web del Centro White, Regarding the plagiarism charge. que tiene que ver con la acusación de plagio. Now I will shift to my next section, Ahora vamos a cambiar a la siguiente sección, where I want to spend most of my attention. donde quiero dedicar la mayor parte de mi atención. 7 facts about Ellen White's use of sources. 7 datos acerca del uso que le dio Elena White a las fuentes. The following 7 facts represent the consensus of Adventist scholarship over many years of research. Los siguientes 7 hechos representan los hallazgos consistentes de los eruditos durante los últimos años. While the research will continue as new information emerges, these facts remain as foundational pillars on Ellen White's use of sources. Aunque la investigación continuará en la medida que salga información nueva, estos hechos serán los fundamentos para lo que ella ha hecho. Fact 1. El hecho número 1. Ellen White read extensively from Protestant religious authors of her day and legitimately borrowed language from these uninspired sources. Elena White leía copiosamente de diferentes autores protestantes de su época y ella tomaba prestado información de estos escritos. Although it is a long established fact that Ellen White read widely, Aunque se ha establecido bien que Elena White leyó copiosamente, many Adventists have continued to believe that she received most of her insights from visions only. muchos adventistas continúan creyendo que ella escribió la mayor parte de sus escritos solamente por las visiones. After all, she only had a 3rd grade formal education, ¿Acaso no sabemos que ella tuvo solamente educación formal hasta 3er grado de primaria? rarely mentioned her writing, or Y- her reading, excuse me, Y casi nunca se menciona cuántas cosas ha leído. credited God as the source of her messages. Ella le daba crédito a Dios como fuente de sus mensajes. At the time of her death, however, Sin embargo, al momento de su muerte, Ellen White's personal library contained about 1,300 volumes. la biblioteca personal de Elena White contenía unos 1,300 volúmenes, Mostly composed of authors who were outside of the Seventh-day Adventist community. la mayor parte de los cuales eran autores no adventistas y fuera de la comunidad adventista. Now, a library of that size would give any scholar pause in her day as well as ours. Una biblioteca tan amplia como esa le daría causa a cualquier autor, tanto en sus días como en el nuestro. That she read and derived material from many of these volumes and others is evident in the fact that she used at least 50 source works in writing The Desire of Ages. El hecho de que ella leyó y derivó material de muchas de estas fuentes, es algo muy importante, sobre todo que ella tiene muchos puntos de referencia en el deseado de todas las gentes, por ejemplo. W.C. White, her son, helps us understand how this worked in her experience. Su hijo, W.C. White, nos explicó cómo funcionó en sus días.
He said his mother was a rapid reader Dice que su madre fue una lectora rápida and admired the language in which other writers had presented to their readers the scenes which God had presented to her in vision. y admiraba el lenguaje con lo que otros autores le presentaban a sus lectores las imágenes de Dios. And she found it both a pleasure and a convenience and an economy. Ella encontró que era un placer, una conveniencia y una economía Economy of time to use their language fully or in part. una economía de tiempo para utilizar el lenguaje de estos autores en forma parcial o total. In presenting those things which she knew through revelation and which she wished to pass on to her readers. Al presentar aquellos asuntos que ella conocía por medio de la revelación y quería pasarle a sus lectores. That was a statement from W.C. White. Esa fue una declaración de W.C. White. According to legal scholar Vincent Ramick, Ellen White's use of language from these other writers is considered fair use. De acuerdo al erudito Vincent Ramick, el uso de Elena de White de este lenguaje fue algo legítimo. Fair use is the legal doctrine which defines legitimate literary borrowing as adopting or improving material from common or independent sources. El uso legítimo al tomar y adaptar algunos materiales de fuentes independientes, To a new purpose that makes an original contribution. como para usarlo a un propósito nuevo, lo cual lo convierte en una contribución original. Plagiarism, copying or imitating the language, ideas, and thoughts of another author, Plagio, que es copiar e imitar el lenguaje y las ideas de otro autor, while representing them as one's original work, a la misma vez que uno lo representa como el trabajo original de uno mismo. does not apply to how Ellen White used her writings. Esto no se puede aplicar a la forma en que Elena White utilizó sus I escritos. should say used her sources. Más bien, utilizó sus fuentes realmente. Rather, she borrowed material from the sources she read and adopted it in such a way that the end product was unique and original. Es más, ella tomó prestado de algunas fuentes y los aplicó a sus propios escritos como para que fuera algo único y algo legítimo de ella. How many here like apple pie? ¿A cuánto de ustedes le gusta el pie de manzana, la tarta de manzana? Is A there, ver. is there a special Mexican apple pie? ¿Habrá alguna tarta de manzana mexicano especial? I like apple pie. Me encanta la tarta de manzana. Here's an analogy with apple Y pie. aquí vamos a hacer una analogía con esto. Plagiarism versus literary borrowing. Plagio versus el tomar prestado en forma los escritos literarios. Plagiarism is like stealing the whole pie and claiming that I made it. El plagio es como robar la tarta y decir, yo lo hice. Literary borrowing is like using apples grown by someone else to make a pie that is my own. Y el tomar prestado en la literatura es como agarrar manzanas que otra persona cultivó y utilizarlas para hacer mi propia tarta. My mother makes wonderful apple pie. Mi madre le gusta hornear estas tartas de manzana, encantado. No store-bought pie compares with it. No se compara a ninguno que puedas comprar en el mercado. The flakiness of her crust, La forma, la manera en que se desbarata la costra, the perfect sweetness of the apples. el sabor dulce, preciso de las manzanas. It has her unique signature on it. Tiene todo su firma de ella, de mi madre. She drew from many different apples, Ella lo obtuvo de muchas manzanas, but it's her pie. pero es su pie, es su tarta. In the 19th century, En el siglo XIX, nobody made better pie, apple pie, than Ellen G. White. nadie podía hornear una mejor tarta que Elena White. Her pie, or her writings that is, Su pie, o sea, sus escritos en realidad, were unique. eran únicos, It had singulares. her own signature on it. Tenía su misma firma ahí. She was the only one who articulated the great controversy theme in her writings. Fue la única que ha articulado el tema del conflicto de los siglos en la forma que lo hizo.
But she drew from many different apples Sin embargo, lo obtuvo la información de muchas manzanas in distintas baking that pie. para poder hornear esta tarta. But her pie Sin embargo, su is pie delicious, es sabrosísimo. and you don't get fat eating that pie. Y con ese no vas a engordar al comer ese pie. Fact number 2. El hecho número 2. Ellen White was intentional in her use of sources. Elena White fue intencional al utilizar a sus fuentes. She knew what she was doing. Sabía lo que hacía. Her conscious mind was fully alert. Su mente consciente estaba totalmente llena. A helpful way to explain Ellen White's intentional use of her sources is in the difference between Una forma que ayuda a explicar la forma intencional de el uso de Elena White de sus fuentes es two types of reading. explicar dos tipos de diferencias entre las lecturas. Reading directed thinking Leer una forma de pensar dirigida and thinking directed reading. y pensar en lectura dirigida. I draw this from another philosopher who wrote about reading. Esto lo obtengo de otro filósofo que escribió acerca de la lectura. I want to read directly from the English version of our book, Y quisiera leer de la versión en inglés de nuestro libro, as I have described it there. como lo describí en el libro. In reading directed thinking, En esta forma de pensar de lectura dirigida, the reading primarily directs the thinking. la lectura dirige primordialmente al pensamiento. As when a student studies a textbook for an exam. Es como cuando un estudiante estudia el libro de texto para un examen. The information in the book, La información del libro, its ideas and factual data are in control of the reader's mind. sus ideas y los datos precisos controlan la mente del lector. The student must know the contents of the book and accurately explain it on the exam. El estudiante debe conocer el contenido del libro y explicarlo adecuadamente en la prueba. The experience is the same when anyone reads a book for information. La experiencia es la misma que cualquiera que lee un libro en busca de información. The text of the book governs the thinking. El texto del libro gobierna lo que estás pensando. Most Christians read the Bible this way since it is the Word of God. La mayoría de los cristianos leen la Biblia de esta manera, siendo que es la palabra de Dios. They want Scripture to direct and control their thinking. Quieren que las escrituras dirijan y controlen su pensamiento. In thinking directed reading, however, Sin embargo, en la lectura dirigida por el pensamiento, the reader's thoughts and understanding are more in control, and thus the thinking directs the reading. los pensamientos del lector están bien definidos y conducen la lectura. The reader writes his or her own thoughts about the text in the margin instead of only marking sentences of importance. El lector escribe sus propios pensamientos acerca del texto en el margen, en lugar de tomar solamente lo que está allí. Ultimately, the reader's pre-understanding and the book's content unite in a creative synthesis. Entonces, la comprensión del lector y el contenido llegan a un síntesis especial. But all the while, the reader has come to the text with a concept already in mind, and the text is a mere catalyst for his or her creative ideas. Sin embargo, el lector llega al texto con unas ideas preconcebidas y la lectura simplemente es un catalizador para lo que él ya sabía, lo que tenía en mente. Thus, the reader's own ideas transcend the text. Entonces, las propias ideas del lector trascienden el texto. This is how it was with Ellen White. Es así como fue con Elena de White. When she came to a book that she read, Cuando ella llegaba con el libro que estaba leyendo, she was not totally dependent on deriving information from that book alone. no dependía exclusivamente en el texto que estaba allí en ese libro. She had the inspired thoughts already in her mind. Ya tenía las ideas inspiradas en mente. So she came to the books with thinking directed reading. Así que se aproximaba al libro con una lectura dirigida por los pensamientos, With an inspired pre-understanding in mind. con una preconcepción inspirada en mente. She used these other books as sparks. Ella utilizaba los otros libros como para producir una chispa.
to ignite ideas in her mind que pudiesen encender ideas en su mente, that were already there by inspiration. ideas ya preexistentes por la inspiración. And she drew language from these other authors Y ella obtenía información y lenguaje de estos otros autores to express the divine thoughts in her mind para poder expresar las ideas divinas que ya estaban en su mente with the most powerful language possible. con el idioma más poderoso posible. A classic example of how this worked in her Una- experience Un ejemplo clásico de cómo funciona en su experiencia is the way in which she used the theological writings of Calvin Stowe to express her understanding of inspiration. es en la forma en que ella utiliza los escritos teológicos de Calvin Stowe para expresar su comprensión. She came to this book with a pre-understanding of inspiration already in mind. Llegaba a este libro, se acercó al libro ya con una comprensión predeterminada en su mente. In drawing words and phrases from Stowe's book, Origin and History of the Books of the Bible, Al obtener frases y palabras de Stowe que tiene que ver con la Biblia, Mrs. White left out certain key phrases that differed from her understanding of inspiration. la hermana White excluyó algunas frases claves que diferían de su comprensión del tema. She used a lot of Stowe's words, Ella utilizaba las palabras de Stowe, but she disagreed with his core concept. pero ella estaba en desacuerdo con el concepto medular de lo que él presentaba. Here's what he said. Y es lo que él dice. He wrote, "It is not the words of the Bible that were inspired. It is not the thoughts of the Bible that were inspired. It is the men who wrote the Bible that were inspired." Dice, no es las palabras de la Biblia que fueron inspiradas, no son los pensamientos de la Biblia que fueron inspirados, fueron los hombres que escribieron la Biblia los que fueron inspirados. Ellen White read this quote, Elena de White leyó esta cita, thought about it in relationship to her pre-understanding of inspiration, lo pensó de acuerdo a su preconcepción de lo que es la inspiración, here's what she wrote. y miren lo que ella escribió. It is not the words of the Bible that are inspired, but the men that were inspired. No fueron las palabras de la Biblia las inspiradas, sino los hombres los que fueron inspirados. She leaves out a key concept in Stowe's mind. Ella elimina un concepto clave de lo que estaba en la mente de Stowe. Stowe said it is not the thoughts of the Bible that were inspired. Stowe dice que no fueron los pensamientos de la Biblia los inspirados, Ellen White understood from her study of Scripture y Elena de White comprendía, de acuerdo al estudio de la Escritura and in her own experience, y también de su propia experiencia, that inspiration did reach the thoughts que la inspiración sí trascendía a los pensamientos of the biblical writer. del escritor bíblico. So she did not mindlessly copy from Stowe. Así que ella no copió en forma inconsciente, en forma sin pensar de Stowe. Her conscious mind was fully alert, Su mente consciente estaba totalmente alerta, processing what he said, procesando lo que él dijo, extracting what she could use, extrayendo lo utilizable and discarding what was not helpful. y descartando lo inservible. This is thinking directed reading at its best. Esto es la lectura dirigida por el pensamiento en su expresión máxima. Fact number 3. El hecho número 3. The common knowledge Ellen White obtained from reading the Protestant religious authors was always subordinate to her inspired understanding. El conocimiento común que ella obtuvo al leer los autores religiosos protestantes siempre fueron subordinados a lo que la Biblia menciona. This visual will help illustrate this concept. Y con este visual vamos a poder ilustrar el tema, el Notice concepto. you have revealed truth coming down from heaven. Vemos que tenemos la verdad revelada que desciende del cielo. It intersects with common knowledge. Intersecta con el conocimiento común. The two together produce inspired writings. Los dos, al unirse, llegan a ser los escritos inspirados. But the common knowledge of the prophet Pero el conocimiento común del profeta is always subordinate to the inspired understanding. siempre es subordinado a la comprensión inspirada.
Divinely revealed knowledge is of higher authority than common knowledge. El conocimiento revelado divinamente siempre tiene mayor autoridad que el conocimiento común, But does not replace it. pero no lo reemplaza, Rather, it complements it. más bien lo complementa. God does not usually reveal to humans supernaturally what he has given them ability to learn for themselves. Dios no va a mostrar en forma sobrenatural las cosas a los individuos que ellos pueden aprender por sí mismos. Thus, in the process of inspiration, the Holy Spirit allowed the prophets to communicate the inspired message through human language and common knowledge without violating the revealed truth. Por lo mismo, en el proceso de la inspiración, el Espíritu Santo permitió a los profetas comunicar un mensaje inspirado a través del lenguaje humano y conocimiento común sin violar la verdad revelada. The same applies to Ellen White. Lo mismo es aplicable a Elena White. She used ordinary human sources for supplementary details, illustrations, and other kinds of support in her writings. Utilizó fuentes ordinarias humanas para poder suplementar los detalles y las ilustraciones y otras clases de asuntos de apoyo. In expounding scripture, she used Bible dictionaries, chronologies, and other resources to expand her knowledge. Al hablar acerca de la escritura, ella utilizaba los diccionarios bíblicos, cronologías y otras fuentes para poder ampliar su conocimiento. In advocating health principles, she utilized the writings of contemporary reformers and physicians. Al promover los principios de salud, utilizaba los escritos de reformadores y médicos contemporáneos. All these were apples to bake her unique pie. Cada uno de estos no eran más que manzanas utilizadas para formar y poder hornear su propia torta. In writing on historical subjects, she consulted the histories, chronologies, and geographies available to her at the time. Al hablar acerca de los temas históricos, ella consultaba las diferentes obras históricas, cronologías y geografías que estuvieran disponibles en su tiempo. This is why you'll find historical references in the 1911 edition of The Great Controversy. Y es por eso que verán ustedes unas fuentes históricas en el ejemplar de 1911 del Conflicto de los Siglos. It's an example of her use of this material. Es un ejemplo de la forma en que utilizaba este material. She was even willing in later editions to revise historical details when other sources were shown to be more reliable than the ones she had used. Y en las ediciones posteriores, ella estaba dispuesta a cambiar y utilizar otras fuentes que demostraban ser más confiables que las que había usado originalmente. But like the Bible writers, the information Ellen White gained from uninspired common sources Sin embargo, al igual que los escritores bíblicos, la información que ella dio de los autores no inspirados, such as reading, travel, life experiences, associations, and research, así como la lectura, el viaje, las experiencias de la vida, asociaciones e investigación, was always subordinate to the information she received by direct revelation. todo esto siempre fue o estuvo subordinado a la información recibida de la inspiración directa Fact number 4. o la revelación directa. El hecho número 4. Ellen White's use of language from uninspired authors to express her inspired thoughts was congruent with her understanding of how inspiration worked. El uso del lenguaje de Elena de White de los autores no inspirados para expresar sus pensamientos inspirados siempre fueron congruentes con su comprensión de la manera en que funciona la inspiración. Ellen White possessed a broad understanding of the doctrine of inspiration. Elena de White tenía un entendimiento muy amplio del concepto de la inspiración. She rejected a rigid, word-oriented type of inspiration. Ella rechazaba esa inspiración rígida, hecha palabra por palabra. Her view of inspiration was holistic. Su punto de vista de la inspiración era algo holístico, algo comprensivo. Whole person-centered. Es totalmente la persona entera, está centrado en la persona completa. Not just the words or the thoughts, No solamente las palabras, no solamente los pensamientos, but the entire personality of the prophet. sino
la personalidad completa del mismo profeta. Inspiration was holistic in this sense. En este aspecto, la inspiración era algo holístico. Again, I want to read from my chapter in the book Nuevamente voy a leer del capítulo en el libro where I expound on this classic statement by Ellen White on inspiration. donde voy a hablar un poquito más acerca de esta declaración clásica sobre la inspiración que hizo Elena de White. Ellen White possessed an understanding of inspiration that was more holistic than verbal. Elena de White tenía un entendimiento, una comprensión de la inspiración que era más holística que verbal. When she wrote her most significant theological statement on inspiration, Al escribir su declaración teológica más importante sobre la inspiración, that the writers of the Bible were God's penman, not his pen, que los escritores de la Biblia eran los escritores de Dios y no la pluma de Dios. a statement, by the way, that she borrowed and modified from Calvin Stowe, Una declaración, dicho sea de paso, que ella pidió prestado y la modificación de Calvin Stowe. she placed the emphasis on the whole person. Ella daba el énfasis en la persona completa. Penman, Era el escritor rather than words, pen. y no las palabras, o sea, la pluma. Thus, it is not she wrote the words of the Bible that are inspired, Así que no son las palabras de la Biblia las inspiradas, but the men who were inspired. sino que fueron los hombres los inspirados. The emphasis is on the whole person El énfasis se hace sobre la persona completa who, under the influence of the Holy Ghost, que trabajan bajo la influencia del Espíritu Santo is imbued with thoughts. y es saturado de pensamientos. But she adds, the words receive the impress of the individual minds. Sin embargo, ella dice que las palabras reciben la impresión de la mente individual o del individuo. That is, the words of the inspired person reflect his or her personality, education, and life experience. Es decir, las palabras del hombre, palabras inspiradas, son influenciadas por las experiencias del individuo. Now, in Ellen White's experience, La experiencia de Elena her White early years, en sus años tempranos, she lacked a wide vocabulary to articulate her thoughts. al tener una educación tan limitada, no tenía un vocabulario tan amplio como para articular sus pensamientos. She struggled to find language adequate to express the thoughts in her mind. Luchaba para obtener las palabras adecuadas para expresar los pensamientos que traía en su mente. But God met her where she was at. Pero Dios se unió con ella en el punto donde estaba. The divine mind was diffused in her personality. La mente divina fue difundida en su personalidad. But God helped her by leading her to the writings of others Sin embargo, Dios le ayudó conduciéndola a las ideas de otros. who had written about what she had seen in vision. Aquellos que habían escrito acerca de lo que ella había visto en visión. I should say, wrote about the same subjects that she had seen in vision. Realmente aquellos que escribieron los mismos temas de lo que ella había visto en visión. And the words of these other writers helped her express with power what she had seen in vision. Y las palabras de estos otros autores le permitió y le ayudó a expresar con mayor poder aquello que Dios le había mostrado. The word diffuse meant that the Holy Spirit was dispersed and spread throughout the human mind. La palabra difuso, significa que el Espíritu Santo ayudó a entregar más los pensamientos. But not in a way that violated the human personality. Sin embargo, no de una manera que vaya a violar la personalidad del ser humano. Rather, the divine mind is combined with the human mind and will. Sin embargo, la mente divina se combina con la voluntad y la mente humana. In such a way that the utterances of the man are the word of God. De tal manera que las expresiones del hombre llegan a ser las palabras de Dios.
So God met the biblical writers where they were at in their present experience. Así que Dios encontraba al escritor bíblico en el punto donde ellos estaban en su experiencia. And impacted the whole person. Y eso causaba un impacto en la persona completa. This was Ellen White's experience. Esta fue la experiencia de Elena White. Now listen to W.C. White and D.E. Robinson explain this experience in her life. Escuchen la explicación de W.C. White y de Robinson en la vida de Elena. This is from the book I mentioned earlier, Brief Statements. Esto proviene del libro que les mencioné antes, Las Declaraciones Breves. I'm going to turn and read from here because I can see better than that small screen. In her early experience, when she was sorely distressed over the difficulty of putting in human language the revelation of truths that had been imparted to her, En su experiencia temprana, cuando realmente se sentía muy estresada sobre la dificultad de poner en lenguaje humano las revelaciones de las verdades que le habían sido impartidas, she was reminded of the fact that all wisdom and knowledge comes from God, and she was assured that God would bestow grace and guidance. se le recordaba el hecho de que la sabiduría y el conocimiento proviene de Dios y que ella tenía la seguridad de que Dios le daría a ella la gracia y la conducción. She was told that in the reading of religious books and journals, Se le dijo que en la lectura de libros religiosos y revistas religiosas, she would find precious gems of truth expressed in acceptable language. ella encontraría gemas de verdad expresadas en un lenguaje accesible And that she would be given help from heaven to recognize them y recibiría el apoyo del cielo para reconocerlas and separate them from the rubbish of error with which she would sometimes find them associated. y separarla de la basura del error con la cual ella tal vez podría asociarlo. In this context, inspiration was accommodating her experience. En este contexto, la inspiración acomodaba su experiencia. The fact that she used the writings of others to help her express her inspired thoughts El hecho de que ella utilizaba los escritos de otros para expresar sus pensamientos inspirados, doesn't challenge her inspiration. eso no es un desafío, es su inspiración. It enhances our understanding and appreciation of it. Y esto realmente lo resalta y nos da mayor aprecio por él. Again, W.C. White remarked, it was remarkable that in her reading and scanning of books that her mind was directed to the most helpful books. W.C. White nuevamente recuerda, ¿verdad?, que es algo digno de encomiar o de mencionar, que en su lectura y al mirar los libros, la mente era dirigida a los libros más útiles And the most helpful passages contained in those books. y los pasajes más de mayor utilidad en esos libros. So this is remarkable. Es algo sobresaliente, es algo que digno de mencionar. The Holy Spirit in inspiration led Ellen White in her reading. En su inspiración, el Espíritu Santo condujo la lectura de Elena de White To the right passages in a book a los pasajes precisos en un libro that helped her explain better what she had seen in vision. que le ayudaba a explicar mejor aquellas cosas que había visto en visión. I'll show you some examples of this here in a moment. En unos momentos le voy a mostrar algunos ejemplos de esto. Now, Dr. Rodriguez, who spoke about inspiration this morning and will do so even more tomorrow morning, El doctor Rodríguez, que habló de la inspiración esta mañana y también hará más de esto mañana, referred to different models él hizo referencia a diferentes modelos of inspiration. de inspiración. The classic model is the prophetic model pictured here. El modelo clásico es el modelo profético que podemos ver aquí en la pantalla. This is where the prophet received dreams and visions, Es donde el profeta recibe visiones y sueños, vertically coming from heaven. viniendo verticalmente desde el cielo. And then the prophet wrote out what God had said to him or her in those dreams and visions and communicated it in the horizontal way. Y entonces el profeta escribía lo que había visto de Dios de esta manera y lo daba en forma horizontal. That is, in the vertical of the dreams and vision, it's God to man.
en el eje vertical, en los sueños y visiones, es de Dios al hombre. And in the horizontal, the inspired man communicates to other men. Y en el plano horizontal es el hombre que recibió la visión comunicándose con otros hombres. That's the prophetic model in Scripture. Ese es el modelo profético de la Escritura. Many prophets experienced this, including Ellen White. Muchos profetas lo experimentaron, incluyendo Elena White. She had dreams and visions, Recibió visiones y sueños. but she also experienced Sin embargo, another model found in the Bible. también experimentó otro modelo que hallamos en la Biblia. There are many others than this, Hay muchos otros que no son estos, but this one is clearly there. pero este está claramente puesto ahí. The historical research model. Es el modelo de la investigación histórica. Notice the arrow moves away from the vertical. Vemos que la flecha se aleja un poquito del eje vertical. The Gospel of Luke, chapter 1, verses 1 through 4. El Evangelio de Lucas, capítulos 1 al 4, There, Luke describes his experience of researching other writings. ahí Lucas describe su experiencia de haber hecho investigación de otros escritos, Other sources he used in writing his gospel. otras fuentes utilizadas al escribir su Evangelio. There were no dreams or visions, En ese momento no había ningún sueño, ninguna visión, but inspiration was at work just as fully as in the visions and dream model. sin embargo la inspiración estuvo tan presente como si hubieran sido sueños y visiones. It's a different model of inspiration Es otro modelo de inspiración or revelation inspiration. o de revelación e inspiración. Ellen White clearly experienced the historical Claramente, research model. That's what we're discussing this evening. claramente Elena White experimentó este modelo y es lo que hemos estado discutiendo esta tarde. Fact 5. Excuse me. Ellen White was honest in communicating her use of sources to her reading audience. Elena White fue honesta al comunicarle el uso de sus fuentes a la audiencia lectora. As I feared, my time is rapidly dissipating, Y como me temo, ya se me está acabando el tiempo, so we'll shift into high gear. así que vamos a meter quinta, ¿ok? Ellen White, in the many sources that she used in her writings, En las tantas fuentes utilizadas por Elena White en sus escritos, several of those books she recommended to the entire church in the Review and Herald to read. varios de estos libros ella recomendó a la iglesia entera y al Review and Herald para que lo leyeran. She hid nothing. Ella no escondió nada. She was open and upfront about her use of other authors in her writings. Ella fue bastante verbal, bastante honesta al decir lo It was que ella estaba no threat usando. to her or the church. No era amenaza ni para ella ni para la iglesia. You could read more about this point in the book. Y podemos leer un poquito más de esto en el libro. Fact 6. El hecho número 6. The amount of confirmed literary borrowing in Ellen White's writings is a small percentage of her entire literary corpus. En la cantidad confirmada de material que ella tomó prestado es un porcentaje bastante pequeño en toda el cuerpo de su literatura. Scholarly research has concluded that less than 4% of her writings is derived from others. La investigación erudita nos ha mostrado que solamente el 4% de sus escritos fue tomado prestado de otros autores. And my final fact, although several of Ellen White's most beautifully expressed thoughts or literary gems were derived from other authors, she improved them and made them her own. Aunque el hecho número 7, aunque varios de los pensamientos expresados hermosamente en las gemas literarias fueron derivados de los otros autores, ella los mejoró y los convirtió en propios. She took these apples from other writers, Ella obtuvo estas manzanas de otros autores, peeled them and cut them and sweetened them with precision. ella las peló, las cortó, las endulzó con precisión And made something really good out of it. y con eso horneó algo totalmente bello. Now, in my last few moments, two exhibits. There's more in the book. Two exhibits of how she used her sources. Aquí quiero mostrarles dos asuntos de cómo es que ella utilizó sus fuentes. Here is a book that she had read. Este es un libro que había leído. A statement. It's Edward Bickersteth, A Treatise on Prayer. Edward Bickersteth, un tratado en la oración. When she was reading through that book,
This statement evidently struck her mind, Al leer este libro, se le quedó pegado en la mente esta declaración. created sparks in her mind. Eso produjo chispas en la mente. It connected with what she had seen in vision about prayer, Ella conectó con lo que había visto en las visiones acerca de la oración, as well as her own experience in prayer. así como su propia experiencia con la oración. Here's what she read. Y esto es lo que ella leyó, Regarding escribió. prayer, Bickersteth said, Sobre la oración, Bickersteth dijo: "It is a key to open the storehouse of all God's treasury to us." es la llave para abrir las bodegas de todos los tesoros de Dios para nosotros. So by prayer we obtain all the blessings which we require. Así que por medio de la oración obtenemos todas las bendiciones que requerimos. Years later in Steps to Christ, Años después, en Camino a Cristo, Ellen White's processing of this apple Elena de White, al procesar esta manzana, came out in that book. salió en este libro. Here's what she said. Y esto es lo que ella escribió. Prayer is the key in the hand of faith to unlock heaven's storehouse. La oración es la llave en las manos de la fe para abrir las bodegas del cielo, Where are treasured the boundless resources of omnipotence. donde están atesoradas los recursos sin fin de la omnipotencia. Now, which version do you like better? ¿Cuál de las dos versiones prefieren? ¿Cuál les gusta más? Obviously, Ellen White's. Obviamente, She took that gem, the words key and storehouse, connected with her mind. ella tomó esa gema y las palabras llave y las bodegas del cielo conectaron con su mente And she improved it, y lo mejoró, reconfigured it, lo reconfiguró, enhanced it. lo hizo mejor. And we have this beautiful statement on the power of prayer. Y tenemos esta hermosa declaración sobre el poder de la An oración. unforgettable image. Es una imagen inolvidable. There are others, of course, but I want to stop. I do not want to encroach on the time of my other colleagues. Hay otros, pero no voy a meterme en el tiempo de mis colegas. Let me suffice to say Quisiera terminar con lo siguiente: that Ellen White's use of other sources que el uso de Elena de White de otras fuentes can help us understand and appreciate nos pueden ayudar a comprender y apreciar how divine inspiration operated in her experience. la manera en que la inspiración divina funcionó en su experiencia. Thank you. Gracias.